Hola a todos, ¿cómo están? Baishapa. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas palabras que son difíciles según los que están aprendiendo recién guaraní a pronunciar. En realidad siempre digo que si se sabe pronunciar la letra U, tai U, ya un perire. Yo creo que si uno sabe pronunciar U, ya lo tiene ganado prácticamente, no hay cosas muy difíciles que digamos. Eso es lo que más le cuesta aprender a la gente a pronunciar. Que puede significar agua, es una letra de idioma guaraní, es una de las vocales en realidad y puede incluso ser una vocal nasal cuando llega a tener su sombrerito, el famoso muandujé, que es el acento nasal en nuestro idioma guaraní y se pronuncia como ya les dije, su traducción directa al español sería agua y también significa origen, como por ejemplo upurupi, que sería en las cercanías. Es para utilizarlo de acuerdo a cada contexto. Urembe upe sería en la orilla del río, en la orilla del arroyo, en la orilla del agua. Se utiliza la palabra de acuerdo al contexto. Muchísimas personas a veces quieren traducir textualmente del español al guaraní las palabras y en realidad no se puede. Hay términos que tienen traducción directa y hay palabras que se contextualizan y se hace de esa forma la traducción. Hay otra palabra que sería yakau, que es una palabra en guaraní, tomar mate. Vamos a formular, por ejemplo, una oración. Yakai utako eno, yakai utapa. Vamos a tomar mate mañana o tomamos mate como una suerte de invitación. Ka'au, ka'u, ka'awu, que significa bosque. A ver si a la gente le cuesta de repente también un poco pronunciar. Ka'awu, que significa bosque. Ka'awu uputun, un bosque oscuro. Ka'awu uputun. Por otro lado también, ¿qué puede ser otra palabra? Ups, acá alguien está tosiendo a mi lado. Hu'u, esa es otra palabra también. Hu'u y hu'u, tosió, toser. Hu'u. Hu'u es tomar agua, beber agua. Hu'u. Otra palabra puede ser ubirá. A ver si pronuncian ubirá, madera, o podemos referirnos con ese término también a un árbol. A ver qué más. Ubutu. ¿Qué significa ubutu? Cerro es la traducción. Ubutu, cerro. ¿Qué más puede ser? Vamos a pensar. Otra palabra también puede ser utaku. Uaku, agua caliente. Utaku. Esa es la contracción. Y a ver, tuwuj. Tuwuj es sangre. Tuwuj. Opoñu. Opoñu. ¿Qué es opoñu? ¿Cuál es la traducción? Gatear. Sí, ese es el término. Puede ser también huacua, que es la fragancia o el olor. Depende si es huacuapona, es fragancia. Huacuabaí sería el olor, un olor fétido, un olor feo, nauseabundo. Huacuabayeterei, te dicen algunos. Huele demasiado mal. Hay una palabra también que a algunos les cuesta pronunciar, que es rojalhu, que significa te quiero. Los artistas cuando visitan Paraguay dicen Rojalhu Paraguay o Rojiju Paraguay y el término correcto es Rojalhu Paraguay. Cuando van a despedirse, cuando de repente usan una bandera
se van a dirigir hacia el público, a la población paraguaya en sí, y dicen Rojalju Paraguay, pero no lo pronuncian bien. Ahora tener en cuenta eso. A intentar pronunciar bien la letra U, tai U, yamoñe ponamena, haupeikatu, o se ponameiteta mañandebe. Otros términos que pueden ser, me dejan en sus comentarios qué les cuesta pronunciar y vamos compartiendo con ustedes. Otra palabra que ya habíamos repasado el otro día con ustedes, ruguazú, que es gallina, ruguazú, ruguazú shiriru. Cuando lleguen a Paraguay y pregunten por esa comida, pidan que se les invite ese plato tradicional del Paraguay. Y van a conocer lo que es chuparse los dedos de verdad. Bueno, vamos a compartir otros videos en nuestros próximos encuentros. Espero que les guste este material y le den me gusta y seguir a nuestra página.